yo tengo un vínculo particular con Arroyito. Mi madre trabajó toda la vida en Arcor. Además, somos familia, amigos, si se quiere, de los Pagani de todos los días, incluso de pasar las fiestas con ellos, así que sabemos del valor que tiene Arcor para esta ciudad. Y por otro lado, porque tenemos el mejor de los conceptos, tanto a nivel personal como de la gestión de Mauricio acá en Arroyito. Y bueno, queríamos también conocer de primera mano un poco más cuál es su gestión. Nosotros trabajamos con Elisa Carrió en la lucha contra la corrupción, que creemos que es la principal causa de la pobreza del país. Y nosotros queremos llevar nuestro mensaje y nuestras banderas a todos los rincones de la provincia, esa es nuestra tarea. Asumí la presidencia del partido en noviembre, entonces estamos visitando todos los departamentos, visitando a donde está armada la coalición cívica y donde tenemos amigos de Cambiemos. Y bueno, particularmente en Arroyito quería charlar con Mauricio. Nosotros creemos que la provincia de Córdoba está en una decadencia ya desde hace mucho tiempo. Tenemos un 10% más de pobres que la ya alta media nacional. Eso se debe a una carga impositiva que es imposible, lo que se traduce en ese eslogan que prendió, que es el del costo Córdoba. Y eso creemos que se debe a una muy mala calidad institucional. Nosotros no tenemos un poder judicial independiente, no hay un solo preso por corrupción en la provincia de Córdoba, ese es un dato objetivo. Y eso hay dos hipótesis frente a eso: nos gobiernan los ángeles, entonces no hay hechos de corrupción en el gobierno provincial, o el Poder Judicial garantiza impunidad. Así que nosotros queremos una reforma de la Constitución para recuperar las instituciones, la independencia de los fiscales, porque creemos que sin instituciones sólidas no hay posibilidad de dejar de ser una provincia subdesarrollada. Nosotros deberíamos estar muy por debajo del promedio de pobreza del país, no por encima como estamos. Está estudiado en el mundo que la pobreza se elimina luchando contra la impunidad y contra la corrupción. No hay otra forma. Sin ninguna duda, nosotros apoyamos al diputado Mario Negri para que sea gobernador de Córdoba. Creemos que él es la persona indicada para cambiar. Creemos que es el candidato más competitivo en la provincia. Quizá no sea quien tiene el manejo del aparato, es decir, que seguramente no esté en las mejores condiciones de ganar una hipotética interna, en la cual solo participan los aparatos partidarios que no son representativos de la gente, porque lo más probable es que el votante independiente no vaya a votar en una interna. Así que nosotros creemos que él tiene la experiencia, el aplomo de los años para encarar un cambio en Córdoba, y no solo un cambio de nombre, sino un cambio de sistema de gobierno. Es cierto que los problemas han sido superiores a lo que nosotros esperábamos, la inflación ha sido superior a la prevista, la devaluación ha golpeado muy duro, sobre todo al sector industrial y al comercio. Es verdad que se está haciendo muy difícil, pero nosotros íbamos a un esquema autoritario, donde había un fascismo de persecución a la disidencia. La presidenta Cristina Kirchner nos llevaba ese esquema y se incentivaba solo el consumo, no la producción, con unos desequilibrios y una inflación que iba a ser indetenible. Y hoy lo que vemos es que nosotros éramos aliados de Chávez, de Maduro, de Venezuela y de todas las dictaduras del mundo, de Rusia, de China. Incluso tenemos, en la época de Cristina, se cedió una base militar en el sur a China, tanto que ellos hablan de la lucha contra el imperialismo. Y nosotros hemos sincerado la economía. Esto ha significado muchos costos para la gente, es cierto, pero vivíamos en una burbuja, vivíamos en una ficción. El dólar estaba atrasado, no se podía ir a Australia por 10.000 pesos como se iba la gente. Eso era casi el 1 a 1. Era más barato comer en Australia que comer en Arroyito. Entonces, este desequilibrio, que mucha gente es cierto que ya no puede viajar barato a Punta del Este, pero la verdad es que era imposible porque no íbamos a tener una sola inversión. Y después el campo estaba asfixiado, el sector productivo estaba fundido. Entonces, nosotros hemos empezado a sincerar las cuentas, a restablecer los desequilibrios económicos muy graves que había, y gracias a Dios nos salvamos de ser Venezuela. En ese contexto, la coalición cívica apoya la reelección del presidente Mauricio Macri. Vamos a hacer campaña por él en todo el territorio provincial. Nosotros queremos que él gane la presidencia porque esa es la única forma de asegurar un periodo republicano en el cual se gobierne con verdad, que no vuelvan los que decían que teníamos menos pobres que Alemania y los que adulteraban las cifras y las estadísticas del INDEC.
Y nosotros creemos que esa es la opción para la Argentina. Miren, la primera diferencia es que nosotros no negamos la realidad. Y eso que puede ser algo obvio es una diferencia absoluta, porque si un médico te miente en el diagnóstico, vos te morís. Imagínate un político. Entonces, el problema que teníamos era que nos mentían en el diagnóstico de la realidad. Hoy en día, la verdad es que el primero que el servicio, por ejemplo, de la luz, es cierto que ha aumentado la tarifa, pero también es cierto que EPEC, por ejemplo, gasta en publicidad más de lo que gasta en eficientizar el servicio. Y la distribución de la energía es provincial, no tiene que ver con el gobierno nacional. Entonces, ha cambiado la nación solamente el Poder Ejecutivo, porque el gobierno de Macri va a terminar sus 4 años con minoría en ambas cámaras. Entonces, leyes clave como la ley para recuperar lo robado de la corrupción no pudo salir porque el PJ no quiso que saliera. La reforma electoral, y la oposición sigue votando leyes como la ley antidespidos, que es una ley populista, porque ¿quién va a crear empleo? ¿Quién va a contratar a alguien? ¿Quién va a aumentar su planta de personal si tiene prohibido después despedir por cualquier problema? El presidente tuvo que vetar esa ley. Entonces, nosotros seguimos teniendo enfrente un modelo chavista, y esto es lo que la gente tiene que saber. Bueno, nosotros somos el único partido político de la Argentina que no acepta financiamiento empresario. Esto es muy importante de destacar, porque estamos convencidos de que cuando una empresa financia tu campaña, después compra espacios de poder en el gobierno. Y que cuando un gobierno trabaja para las corporaciones, no trabaja para el pueblo. Nosotros tampoco vamos a renunciar a decir la verdad o a denunciar la corrupción, incluso cuando se trate de gente de Cambiemos. Porque el delito y la corrupción y la violación del Código Penal no distingue de partido político. Y en tercer lugar, nosotros vamos a defender la democracia liberal, que lo que plantea la democracia liberal es que las minorías tienen derecho a la representación, que el Poder Judicial tiene que ser independiente, que los derechos humanos de todos tienen que ser respetados, y no vamos a pactar con ninguna fuerza autoritaria como la del kirchnerismo, y queremos que se ganen las elecciones sin pactar con el peronismo, que después de 70 años le ha hecho muchísimo daño a la nación.